A todos, me presento, mi nombre es Celso Garzón, Product Manager para Compilacio. Les agradezco mucho su tiempo para tomar esta llamada. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a hacer una presentación, digamos, parte por parte de la herramienta, obviamente del perfil de Compilación Magister, para ver, obviamente, el origen de todos los botones, qué podemos hacer, dónde podemos hacerlo, cómo podemos subir trabajos, cómo crear carpetas, cómo subir documentos a análisis y finalizando, bueno, pues cómo interpretar esos análisis. Si durante el Inter tienen alguna consulta, con todo gusto déjenme saber. Creo que me pueden levantar su manita y con todo gusto resolvemos una parte puntual. Y si no, pues ya al final podemos checar duda por duda. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla y me parece que ya la ven, ¿verdad? Sí, todo ok. Excelente. Pues bueno, voy a empezar de derecha a izquierda, comenzando por todos los botones, como para saber, como les comentaba inicialmente, ¿no? Saber su origen, de qué se trata, qué hacen, cómo pueden acceder a cada una de las herramientas y de ahí voy avanzando. Entonces, bueno. Dentro de la primera parte podemos ver todos los parámetros de mi cuenta. Quiero decir, puedo cambiar el idioma, ver bajo qué correo está registrado y puedo asignar una nueva contraseña en caso de requerirlo. Y pues bueno, algunas otras funciones que también son, digamos, que pueden ser modificaciones hechas directamente por el administrador. De igual manera, bueno, yo puedo cambiar el idioma de mi cuenta a los 6 idiomas disponibles aparte del español. Entonces, bueno, esto me parece que no hay como mucha complejidad de las funciones de estos botones. De aquí, bueno, pues obviamente este botón ustedes lo tienen habilitado, pero únicamente verán su cuenta de compilación Magister, ya que aquí puedo acceder a los distintos perfiles que tiene disponible mi institución. En este caso, bueno, pues es para el administrador de la cuenta, está a cargo de una persona en particular y de igual manera su cuenta de compilación Magister. Entonces, aquí es donde ya empezamos a interactuar dentro de la plataforma para poder obtener, digamos, guías de ayuda, herramientas de autoformación. Obviamente, para cualquier duda que tengan, a través de Nati me pueden hacer cualquier consulta y, bueno, posteriormente yo les haré llegar digamos, orientación más particular para un caso que tengan, pero en caso de que ustedes intenten o quieran resolver estos problemas por su cuenta, pueden acceder a un centro de ayuda donde pueden obtener información adicional con respecto al uso de su cuenta, ¿no? Aquí con esto quiero decir que pueden ingresar a esta caja de ayuda, donde pues podemos ingresar a links útiles, propuestas incluso de información para que ustedes vean el funcionamiento de su cuenta o resuelvan cualquier duda al respecto. Entonces, en este caso, como fines de ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, qué pasa si un documento no lo puedo procesar, cuántos elementos puedo obtener con base a un análisis, etcétera. Entonces, aquí, bueno, yo voy a colocar algún texto predefinido, digamos, por ejemplo, no puedo subir análisis. Aquí no discrimina entre colocar acentos o no, entonces, bueno. Y me arroja alguna serie de texto sugerido conforme a cómo puedo resolver este tema. Y bueno, pues ver la forma en cómo puedo acceder a ellos, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a ingresar a cualquiera de estos y me arroja alguna explicación breve con base a mi consulta, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo aquí obtener ciertas herramientas de ayuda con base a la pregunta que estoy haciendo. Ahora, aquí obviamente, bueno, puedo ingresar a herramientas multimedia, herramientas en PDF e incluso únicamente algún par de textos sugeridos donde puedo obtener este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ahora, en caso de que digamos, esta parte no haya resuelto sus dudas o no haya resuelto alguno de sus problemas, yo puedo ingresar a mi caja de herramientas. Esta caja de herramientas son herramientas de autoformación, igual texto en PDF, herramientas multimedia donde yo puedo obtener ayudas sobre algunas de las diversas dudas que puedo tener durante el proceso. Aquí, bueno, pues obviamente es un poquito más extendido porque ya se encuentra un poquito más especializado, ¿no? O sea, yo ya encuentro herramientas que van directamente a resolver algún tema en particular o me da sugerencias sobre algún tema en particular. Creo que escuché alguna pregunta. No, perfecto. Entonces, bueno,
Yo aquí únicamente con la finalidad de ejemplificar, bueno, pues voy a entrar a alguno de los textos. Entonces, aquí me arroja, bueno, herramientas de comunicación, incluso herramientas de sensibilización para ver cómo yo puedo sensibilizar a mis alumnos conforme pues a concientizarlos del plagio, a explicarles un poquito más de cómo funcionan pues las mediciones de plagio y pues bueno, incentivar a los alumnos que no lo hacen y pues concientizar a los alumnos que posiblemente pueden hacerlo, ¿no? Entonces, yo puedo aquí acceder a breves presentaciones, a algún texto en PDF y principalmente herramientas de formación en multimedia. Y de igual manera yo puedo aquí buscar sobre algún tipo de tema en particular. Yo, por ejemplo, voy a introducir interpretar análisis. Entonces, bueno, aquí yo puedo ver algunos textos sugeridos de cómo cómo puedo, en particularmente de este tema, cómo puedo retroalimentar a mis alumnos respecto a un análisis o simplemente yo cómo puedo hacer un análisis. Todos digamos, las palabras o el texto que esté contenido dentro de esta parte, pues bueno, me lo va a arrojar como un texto sugerido. Ahora, en caso de que de igual manera este tema no haya resuelto mi duda o tenga yo una duda más particular que siempre suele pasar o de algún problema en particular de mi cuenta, pues bueno, yo puedo ya ingresar directamente a los servicios de asistencia de compilación. Esto es un soporte técnico 100% en español, donde, bueno, obviamente la primera parte me llega a mí y de igual manera simultánea le llega al equipo de soporte de compilación y pues bueno, podemos ahí resolver cualquier tema en particular o cualquier duda un poquito más específica. Entonces yo aquí puedo ingresar a los servicios de asistencia. Me voy a los servicios de asistencia de Magister y puedo ingresar todavía a textos más especializados, pero ya relacionados a soporte. Quiero decir, aquí pues podemos ir desde la implementación de la plataforma, que esto es de mucha ayuda para el administrador de la cuenta o para el administrador de TI de la institución, o, como les comentaba, ingresar a herramientas todavía más específicas respecto a cualquier duda que puede llegar a surgir. Ahora, en caso de que esto no resuelva mi duda, yo puedo ya detallar un problema directamente a soporte, puedo escribir escalando directamente al departamento de soporte o incluyéndome a mí para que resolvamos en conjunto cualquier duda más específica, ¿no? Aquí obviamente pues es detallar el problema, mostrarnos una evidencia de qué es lo que está sucediendo y con base a eso, bueno, pues ya nosotros podemos asignar un ticket para resolver los conflictos, ¿no? Los más habituales, bueno, son como el de mi texto se está demorando un poco más. Aquí nosotros echamos un vistazo al documento y podemos decir, ok, mira, es que tu documento contiene menos de 100 palabras, por eso no puede ser procesado. O el documento, bueno, contiene caracteres especiales, lo cual puede demorar un poquito, pero estamos todavía en tiempo. O algún otro detalle que puedan ser como preguntas habituales. Entonces, en este caso, aquí pueden agregar una dirección de correo, ya sea al administrador de la cuenta, a alguna persona que pueda tener o que necesite estar enterada de que se está generando una solicitud a soporte. Aquí obviamente en el asunto, pues ustedes pueden colocar problemas con subida de documentos, solamente como para ejemplificar algo. Y bueno, pues es muy importante que coloquen el asunto porque de igual manera les va a arrojar artículos relacionados con base a la petición que están haciendo. Entonces, bueno, como les comentaba, ¿no? Si esto no ha resuelto el problema, pueden incluso continuar con la descripción del problema, ¿no? Entonces aquí yo coloco una breve descripción de este tema en particular, qué es lo que está sucediendo, qué me arroja, qué no puedo hacer y qué puedo hacer. Entonces, bueno, detallar un poquito más mi problema. De igual manera, si ustedes desean, pueden clasificar su petición con base a algunos temas sugeridos. Si es una demanda comercial, que bueno, en este caso me parece que no va a ser, o no van a ocupar esta parte, pero sí el no puedo acceder a mi cuenta, cómo gestionar mis documentos, etcétera, etcétera. Y finalmente, agregar alguna descripción. Discúlpeme, agregar alguna evidencia. Que con esto, bueno, es anexar netamente alguna captura de pantalla, que es lo que más sugerimos, que se anexe alguna evidencia que a nosotros nos pueda servir como ayuda para interpretar de mejor manera su problema y decir, ok, visualmente ya sé de qué se trata, es un problema con esto, puede ser con esto, y lo resolvemos de esta manera, ¿no? Entonces, ahora, todas las
las solicitudes que ustedes envíen se van a ver reflejadas aquí en mis actividades. Los van a encontrar junto a su nombre y van a ser mis actividades, donde todos los tickets que hayan ustedes ingresado a soporte se van a ver reflejados de esta manera. Entonces, obviamente aquí, bueno, son un poquito temas más específicos con base a diversos clientes que tenemos, pero lo importante es de que, bueno, van a ver el ticket que se le asignó a esta petición, la temporalidad en la que se envió, cuándo fue la última actividad en la que ustedes movieron algún tipo de esta petición o si soporte ya les contestó y el estatus, ¿no? Aquí, bueno, pues en algunos casos podemos solicitar información adicional como, oiga, es que esta captura es de la pantalla anterior, ¿no? ¿Me podría mandar una nueva o algún tema en particular? Y siempre va a aparecer aquí como esperando respuesta de su parte, esperando respuesta de soporte o resuelta. Entonces, bueno, aquí obviamente nosotros con fines de medición echamos un vistazo constantemente a todos los tickets abiertos o que falta alguna respuesta de su parte para poderle darle seguimiento de una manera más puntual, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, aquí vamos a ver estos tres estatus, donde está abierta la petición, que bueno, quiere decir que falta la respuesta de soporte, esperando respuesta de su parte, que es del lado del usuario, y bueno, ya la que estamos viendo en pantalla, que es las que están resueltas. Entonces, bueno, regresándome a la caja de herramientas, pues prácticamente es todo lo que yo puedo hacer dentro o a todo lo que yo puedo acceder dentro de mi caja de herramientas. Y esto se pone a disposición de ustedes con la finalidad de que además que les presentamos capacitación, que les presentamos cualquier dudas y respuestas, si ustedes tienen alguna consulta que, bueno, obviamente no puede esperar a que envíen un correo a soporte, bueno, pueden aquí hacer consultas rápidas o incluso si, por ejemplo, en algún momento la capacitación que estamos grabando en este momento se elimina o simplemente no está disponible, ustedes pueden acceder a herramientas multimedia que los vincula directamente al canal de YouTube de Compilacio en español y donde pueden acceder a algunas preguntas que ustedes tengan de una manera más puntual, ¿no? De igual manera, bueno, esta lupa les va a servir a ustedes para rastrear algún documento en particular. Quiero decir, por ejemplo, no recuerdan el autor, puedo colocar el ID. No recuerdan el ID del documento, pueden colocar ya sea el título, alguna descripción que ustedes mismos o el usuario haya colocado, más bien el estudiante haya colocado dentro de su documento que ustedes recuerden. Si recuerdan el nombre del documento, el nombre de la persona que depositó o el autor, que bueno, prácticamente la mayoría de las veces son el mismo, pero algunas veces pueden ser distintos, o como les comentaba inicialmente, el ID del documento, ¿no? Por hacer una pequeña con fines de ejemplificación, yo les voy a mostrar aquí cómo hacer esa recuperación. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, todas estas, digamos, aquí se arroja la información de todos los documentos. Obviamente vamos a echar un vistazo más adelante de cómo subir un documento, cómo procesarlo, etcétera. Pero bueno, aquí como primera mano, tenemos toda la información de un documento, título, cuándo pesa, cuánto fue subido, etcétera, etcétera. Y en este pequeño número que les resalto en azul es el ID del documento. Entonces, bueno, de igual manera yo puedo ver aquí, disculpen, yo puedo ver aquí un poquito más a fondo, digamos, la información del documento. Entonces, bueno, ya lo copié dentro de esta parte, pero aquí está como el ID más extendido. Entonces, si yo quiero hacer el rastreo de este documento dentro de mi caja de búsqueda, puedo obtener este documento en particular, ¿no? Entonces, como les comentaba, ya sea a través de ese o a través de la pequeña descripción que está más abajo, digamos, más cortito, puedo acceder sin ningún problema al ID del documento. Esto evidentemente, bueno, a mí en mis carpetas que no tengo tantos documentos, pues no me sirve de mucho porque yo lo puedo rastrear de una manera visual mucho más rápida, pero bueno, ustedes conforme vayan procesando, conforme vayan subiendo muchos documentos, en algún momento van a requerir hacer una búsqueda en particular y bueno, qué mejor parte que buscarla por el ID, donde como se genera un ID único para cada documento, va a ser la forma en cómo lo puedan rastrear. Entonces, bueno, habiendo terminado la primera parte digamos, de los botones disponibles dentro de la herramienta de compilación magistral, me iría ya directamente a las carpetas. Entonces, bueno, digamos, todas las operaciones dentro de compilación magistral, ya sea directamente de la plataforma o trabajando a través de un LMS, generan una carpeta.
Y esto, bueno, pues obviamente les representa una de gran ayuda a ustedes para poder generar carpetas que reflejen directamente alguna materia, algún ciclo, alguna clase en particular o algún tema en particular, donde ustedes pueden crear carpetas y parametrizarlas conforme a sus digamos, necesidades, ¿no? Entonces, bueno, todas las cuentas, si ustedes ya tuvieron oportunidad de explorar compilación Magister, todas las cuentas incluyen una carpeta por defecto y aquí van a encontrar como, digamos, ya creado, ¿no? Ya parametrizado, ya no va a haber como muchas posibilidades de hacerle cambios, únicamente a la carpeta por defectos. De ahí, bueno, obviamente ustedes pueden acceder a algunas funciones, que es ya analizar todos los documentos que se están depositando o si se puede, o si pueden ya descargar todos los certificados de análisis. Bueno, en este caso les va a servir a ustedes para poder generar, digamos, los certificados que van a compartir, ya sea con fines de retroalimentación estudiante o simplemente si ustedes quieren tener alguna prueba de que se generó este análisis. Entonces, bueno, aquí, bueno, a través del botón de crear nueva carpeta, yo puedo crear una nueva carpeta y parametrizarla de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Aquí les voy a mostrar todas las opciones disponibles, digamos, brincando de una a otra, nada más para, como para que ustedes me entiendan, y si tienen alguna duda durante la creación, con todo gusto la vamos resolviendo. Entonces, bueno, yo aquí la voy a nombrar mi carpeta como prueba, y la voy a poner como prueba UOH. Y la descripción, bueno, pues esto es la descripción que ustedes quieran colocarle, como para identificarla tanto dentro de la plataforma y, como les decía, o a través de su LMS en caso que estén trabajando con uno. Pero, como les comentaba, digamos que Compilacio tiene la ventaja de tener la ergonomía mejor ubicada dentro de los LMS, entonces toda la operación que ustedes hagan dentro de su LMS se va a ver reflejada dentro de Compilacio. Entonces, bueno, esto les va a ser de gran ayuda para no estar trabajando de forma simultánea. Ok, aquí creo una carpeta dentro de mi LMS y posteriormente dentro de la plataforma de compilación Magister. Y en caso de que no se vean reflejados, bueno, incluso hasta subir dos veces el documento tanto al LMS como a la plataforma. En este caso, todas las operaciones o todos los movimientos que hagan dentro del LMS se van a ver reflejados en compilación. Entonces, bueno, dentro de mi descripción solamente yo voy a colocar unos números con fines de que la verdad no se me ocurre nada ahorita cómo describir esta carpeta. Entonces, bueno, yo puedo decidir si todos los documentos que se depositan dentro de esta carpeta se van a analizar de manera automática. Quiero decir, ya sea que yo comparta el URL de la carpeta vía correo electrónico o yo haga la carga manual, y estos documentos se van a correr de manera automática. Tan pronto caigan en la carpeta, el documento se analiza y no es necesario hacerlo de manera manual, ya sea pulsando el botón analizar o correr el informe, ¿no? Entonces, bueno, ahora, en caso de que yo no tenga previsto colocar esta parte de que los documentos se analicen de manera automática, puedo parametrizarlo para que se hagan en una hora y fecha determinada. Esto, pues bueno, es con la finalidad de que ustedes puedan decidir en qué momento hacen el trabajo o si tienen alguna fecha límite o si incluso aceptan trabajos hasta este día y esta hora y posteriormente ya van a correr los análisis. Pero bueno, hasta que no estén los trabajos o todos los documentos en las carpetas completos. Entonces, bueno, como les había comentado, puedo hacer un lanzamiento previsto del análisis, o sea, quiero decir que yo lo parametrizo y puedo asignar un día y una hora para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decidir que todos los análisis como fecha límite van a ser a las 11:59 de la noche, entonces por aquí está el 59. 11:59 de la noche y bueno, yo aquí lo dejo como mi parámetro y mi fecha límite para que yo pueda recibir trabajos y posterior de las 11:59, es decir, a las 12 en punto del 12 de junio, se van a lanzar todos los análisis, se van a procesar. Entonces, bueno, aquí yo puedo definir mis umbrales de similitud. Quiero decir, si yo, por ejemplo, quiero decir, bueno, para este trabajo o para esta materia o para esta clase, en particular me voy a ver muy exigente, entonces, bueno, puedo decir que ya lo que está por debajo por encima del 5% de similitud ya es naranja. O me puedo ver un poquito más flexible y quiero moverlo hasta el 30, ¿no? Esto únicamente es
la forma en cómo se van a mostrar o se van a desplegar los análisis con base al número de advertencias. Quiero decir, ahorita más adelante vemos vemos la interpretación de análisis, pero modificando esta parte, ustedes van a poder identificar a través del color, pues bueno, qué tantos documentos se encuentran superando el umbral de similitud que ustedes están marcando. Entonces, bueno, obviamente con base a la experiencia, comúnmente los umbrales de comunicación ya, digo, de similitud ya están predefinidos al 10 y al 25%, pero ustedes pueden moverlo en cualquier momento y pueden modificarlos a su debido antojo, ¿no? Entonces, bueno, de igual manera, nosotros podemos decidir si estos documentos se indexan o no de manera automática a mi biblioteca de referencias. Con esto, bueno, pues todos los documentos que yo vaya subiendo van a indexarse dentro de una biblioteca de referencias, que no es otra cosa que su base de datos, digamos, personal, donde aquí, obviamente, uno de los entornos de búsqueda de compilación es toda la base de datos interna de la institución, quiero decir, todo lo que ya se ha subido anteriormente a compilación. Entonces, bueno, quiere decir que todos estos documentos se van a depositar de forma automática y van a ser autocomparados consigo mismos en caso de alguna versión anterior, o simplemente puedo dejarlo fuera y no se va a comparar. Entonces digo, ahora, más adelante, si ustedes olvidan o simplemente cambian de parecer el indexarlos de forma automática, pueden modificarlo ya de manera manual más adelante. Entonces, bueno, yo ya aquí tengo mi carpeta registrada. Aquí está mi carpeta registrada y si yo quiero, como les comentaba, ¿no? Ya cambio de parecer y quiero modificar alguna de los registros que hice anteriormente, puedo hacerlo o bueno, puedo dejarlo tal y como estaba, ¿no? Entonces, bueno, me regreso nuevamente a la carpeta. Ahora, hay tres formas diferentes de cómo subir documentos. Una de ellas, bueno, pues es importante mencionarles que todas las carpetas generan una URL. Esta URL les va a ser de suma ayuda a ustedes para poder solicitarle a los estudiantes que suban documentos a través de un correo electrónico, o si lo quieren colocar en un sitio o en un lugar dentro del MS, o simplemente publicarlo dentro de un sitio web. Pueden ustedes colocar esta URL para que, bueno, obviamente pueda generarse la recogida de documentos de forma pues un poquito más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, aquí dentro de esta parte yo puedo subir mis documentos de una forma clásica, digamos, arrastrando los documentos de mi computador o de alguna carpeta en particular aquí. Ahora, en caso de que no pueda o no quiera hacerlo, bueno, pues obviamente podemos ya jalar los documentos para dentro de cualquier carpeta, y pues nada más al pulsar doble clic los documentos se analizan, ¿no? Entonces, bueno, de igual manera, aquí están todos digamos, los formatos aceptados y pues el tamaño de los documentos. En esta parte, pues bueno, no es de mucha preocupación para ustedes porque son 300.000 palabras, entonces estamos hablando de un número exageradamente significativo, entonces esto no representa ningún problema. De igual manera, soporta todos digamos, los formatos habituales, y en particular uno que es una nueva función que se incluyó en Compilacio a partir de febrero de este año, donde pueden meter las carpetas en formato zip y la plataforma automáticamente las descomprime y extrae los documentos. Y bueno, si ustedes parametrizaron que los documentos se analizan de manera automática, los análisis se corren, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente estos son los formatos admitidos. Ahora, hay otra forma, digamos, habitual en cómo puedo yo subir documentos, donde esto les va a servir mucho a ustedes cuando generan tareas o generan algún trabajo para crear un sitio web, ya sea para materias como publicidad, marketing, diseño web o alguna otra que implique la creación de algún sitio. Ustedes pueden únicamente copiar la URL y pegarla dentro de esta parte de compilación y pulsar el botón para registrar. Lo que quiere decir que esto puede extraer el texto de un sitio web y procesarlo como si fuera un documento. Entonces esto les va a servir mucho de ayuda para no decir, mira, creo que en este sitio web, o si yo dejé un sitio web como tarea, creo que contiene alguna coincidencia, o simplemente los alumnos copiaron y pegaron el texto a otros sitios. Bueno, pues aquí yo puedo analizarlo y ustedes van a ver que se crea como si fuera un documento y posteriormente les arroja todo un análisis de similitud. De igual manera, bueno, pues
tenemos la tercera opción, que es copiar y pegar. En esta parte pueden copiar igual textos relativamente pequeños, obviamente que superen el tamaño de bueno, en este caso ya sería 101 palabras, donde, por ejemplo, nos sirve mucho para clases como literatura o algún tipo de composición, o simplemente para verificar la fiabilidad de algún párrafo en particular. Por ejemplo, yo estoy leyendo un trabajo y digo, aquí me parece que hay plagio porque yo ya lo he leído anteriormente, entonces, bueno, yo puedo asignarle un título, en caso de que ustedes lo decidan, e introducir este párrafo aquí, y de igual manera se pulsa el botón para registrar. Ustedes van a observar que se crea un nuevo documento exactamente con este texto en particular, y pues bueno, se procesa de manera automática y vuelve a ser digamos, un texto para análisis. Entonces, bueno. Estas son las tres formas, digamos, en cómo ustedes pueden subir documentos. Entonces, incluso, bueno, pues hay una tercera, ¿no? Si ustedes ponen aquí la parte de recogida de intercambio, van a ver que se despliega un menú y van a poder aquí pulsar este botón de que le permitan a los estudiantes depositar sus tareas dentro de esta carpeta. Entonces, bueno, una vez que autorizan, como les comentaba, todas las carpetas generan una URL. Entonces, bueno, yo aquí puedo digamos, enviar esta URL ya sea vía correo electrónico, ya sea colocarla en algún sitio web, en algún blog que yo genero dentro de con mis alumnos, y puedo, como pueden ver, se me despliega ya digamos, una interfaz donde yo puedo hacer la subida de documentos. Aquí, pues bueno, obviamente están todos digamos, atributos o la primera información que yo coloqué dentro de mi carpeta, como, bueno, pues obviamente qué institución es, el profesor, el nombre de la carpeta, obviamente aquí ustedes le pueden poner el nombre de alguna materia en particular, y más bien, incluso yo puedo hacer que los umbrales de similitud se muestren, ¿no? En caso de que, bueno, yo ya lanzo hago de conocimiento de, ok, de una vez les notifico que más allá del 11% ya es un plagio, más allá del 25% ya definitivamente es un documento en rojo, entonces, bueno. Y de igual manera, si ustedes quieren permitir que después de la fecha límite se genere digamos, si se pueda, bueno, aquí no me lo va a permitir porque ya estamos en esta hora, pero si se puedan subir documentos más allá de la fecha límite. Entonces, bueno, nada más con fines de ejemplificación, yo aquí continúo. Voy a subir digamos, un documento al azar. Aquí está. Entonces, bueno, aquí a la hora de subir documentos ya me dice el título del documento, cuánto pesa y pues bueno, cuándo fue la última modificación de mi documento, que fue aproximadamente el mes pasado, y yo puedo continuar a ingresar ya mis datos. Aquí pues bueno, obviamente incluyo los datos, o el estudiante ya captura sus datos, puede añadir alguna descripción particular, digamos, autor en particular, y yo puedo ya continuar con la confirmación de mi trabajo. Esto obviamente les llega una confirmación vía correo electrónico al correo que tengan registrado dentro de la plataforma para notificarles que se acaba de subir un nuevo documento y la fecha y la hora en cual fue subido, ¿no? Para en caso de que ustedes no hayan asignado alguna fecha límite, pues puedan hacer de su conocimiento a qué hora y cuándo se les llegó este documento, y bueno, va a formar parte o se va a incluir dentro de esta carpeta. Ya ustedes deciden, como les mostraba anteriormente, si lo corren de manera automática o programan el análisis para una fecha y hora previstas. Entonces, bueno, prácticamente esos son los atributos de la recogida de intercambios. Así es la forma en cómo yo puedo subir documentos y procesarlos para análisis. Entonces, aquí me gustaría hacer una breve pausa, nada más como para resolver o consultarles si tienen alguna duda o consulta respecto al uso de la herramienta. Sí, tengo una manita levantada. Adelante, por favor, Samantha. Hola, buenos días. Tengo dos consultas. Sí, La dígame. primera es, por ejemplo, cuando queremos revisar trabajos de estudiantes y lo hacemos con... ¿Soy yo o se congeló? No, se congeló. Ah, sí, sí. Samantha, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Que te perdimos un segundo. Ya. Me avisan si me escucho bien. Ahora sí. Sí. Ya.
Mi duda es, por ejemplo, cuando subimos un trabajo de un estudiante para poder revisarlo con Compilatio, ¿este trabajo queda almacenado en la base de datos para siempre de Compilatio? Sí, de hecho, bueno, sí y no, más bien, de manera más puntual. Como le comentaba, todos los documentos que se suben para análisis quedan almacenados, digamos, dentro de mi biblioteca de referencias. En caso, digamos, ya que forma parte, digamos, de la base de datos interna de compilación para que posteriormente se comparen los trabajos de otro ciclo escolar con los anteriores. Usted decide como docente si se quieren o quiere permanecer estos documentos dentro de la biblioteca de referencias y van a ver una palomita ahí. Entonces, bueno, aquí yo puedo decidir que están dentro de mi biblioteca de referencias y que están indexados para ser comparados con otros documentos en el futuro. Yo con un solo clic puedo decidir que esto no sea así y puedo desindexar todos los documentos que yo decida. Entonces, esto quiere decir que si, por ejemplo, en algún futuro yo ya no quiero que estos documentos se comparen con otros, con otros nuevos. Bueno, pues esto no va a ser de esta manera. O, por ejemplo, si yo subo versiones posteriores de alguna tesis, de algún trabajo, o simplemente yo nada más les dejé como, ok, quiero posteriormente que retomen su trabajo y van a complementarlo con un nuevo tema, puedo desindexar los documentos anteriores para que estos no, obviamente no me arrojen el 100% de coincidencia. Ahora, si también o simplemente considero que una versión previa es completamente, que no ayuda para nada en el futuro para posibles análisis, yo puedo simplemente enviarlo a mi papelera de reciclaje. O sea, yo puedo, aquí lo quito dentro de mi biblioteca de referencias y lo envío a mi papelera de reciclaje, ¿no? En este caso, como son documentos que usualmente uso para presentación o para algún tipo de muestra de análisis, no los elimino, pero en este caso, bueno, aquí está mi papelera de reciclaje, ¿no? Yo puedo enviar cualquier documento de las carpetas a mi papelera y posteriormente puedo eliminarlo definitivamente, ¿no? Mediante el vaciar la carpeta, yo puedo eliminarlo definitivamente. Esta acción ya no se puede deshacer. Entonces, con eso quiero decir que cualquier documento que usted considere que ya no es útil, puede eliminarlo, bueno, para empezar, desindexarlo de la biblioteca de referencias y posteriormente eliminarlo por completo de la plataforma. Obviamente todos los documentos dejan rastro, digamos, dentro de los servidores de compilación para cualquier posible, digamos, aclaración o reclamo, o si incluso fue una eliminación por error, pero en la mayoría de los casos esta acción ya no se puede deshacer. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, sí, puedo tanto desindexar mis documentos como eliminarlos definitivamente. Ya, pero la duda es, esta biblioteca de referencias es como mi carpeta, o sea, mi carpeta, ¿la pueden ver otras personas de la universidad que ocupen Compilatio? O sea, No, no, solamente no. yo. Solamente usted y el administrador de la cuenta. Digamos, recordemos que el administrador de la cuenta puede acceder a las cuentas individuales para conocer pues la actividad que se está haciendo únicamente con fines de ayuda, ¿no? No puede hacer modificaciones a sus carpetas, no puede hacer modificaciones a sus documentos indexados, pero en caso de ser necesario, el administrador sí puede acceder a la biblioteca de referencias de cada uno de los usuarios. Ya, entonces, y mi otra duda, perdón que haga No, no, para no, entender bien, ¿ya? un gusto. Eh, ya, cuando yo subo trabajos y, por ejemplo, y están indexados en esta biblioteca, significa que el software va a poder identificar si hay un trabajo que presentaron estudiantes, no sé, el año 2021 y encuentra similitudes con un trabajo ahora del 2023. Es Eh, correcto. ya, pero solamente si es que ambos trabajos están en mi biblioteca, porque si estuviesen en la biblioteca de otro docente, permitiría identificar que hay un posible como plagio, pero entre estudiantes. Ah, no, 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 no. De hecho, la biblioteca de referencias sí es un espacio personal de usted, digamos como docente o en su carpeta personal, que usted lo puede visualizar, pero todo lo que se encuentra dentro de la biblioteca de referencias ya forma parte de la base de datos interna de su institución. Entonces, digamos que un docente de la materia de administración, que no tiene nada que ver con usted, uno de sus estudiantes sube un trabajo que
alguien lo pasó de la carrera de mercadotecnia que sí imparte usted, entonces ahí encuentra similitud. Como ambos documentos se encuentran en bibliotecas de referencia distintas, pero forman parte de la misma base de datos interna de su institución, o sea, a través de compilación, obviamente va a identificar el plagio entre estudiantes. De igual manera, uno de los entornos de búsqueda puede ser también el trabajo o de un estudiante, pero de otra institución. Entonces, ahí en ese caso también lo identifica porque forma parte de la base de datos universal de compilación. Quiero decir, uno de los entornos de búsqueda, disculpen, uno de los entornos de búsqueda también es toda la base de datos mundial de compilación. Entonces, en este caso, sí va a poder identificar la similitud si se encuentra dentro de su biblioteca de referencias o en la biblioteca de referencias de algún otro docente. Lo único que usted no va a poder ver de otros docentes va a ser su biblioteca de referencia, pero me refiero netamente como informativo. Ya, entendí. A Ujú. menos de que yo desindexe algún trabajo, o sea, si yo lo llevo a la papelera de reciclaje, significa que se elimina como de la base de datos de compilatio. Es correcto, es correcto. Por eso en algunos casos nos solicitan, bueno, eso es nada más como dato informativo, en algunos casos nos solicitan como distribuidores de compilación o como compilación en sí. Oye, quiero saber todas las bases de datos que tienes indexadas o todos o todas las fuentes de contraste para como entorno de búsqueda. Entonces decimos, mira, prácticamente los docentes a nivel mundial indexan y desindexan documentos de forma autónoma, que es una ventaja que nosotros como producto consideramos que les ayuda a ustedes. Entonces, bueno, pues no tenemos un número como tal establecido de fuentes de contraste, ¿no? Porque como usted misma me dice, puede desindexar, eliminar documentos de forma autónoma. Ya, perfecto. O Ujú. sea, lo pregunto específicamente porque cuando revisamos trabajos como de avances, siempre van a haber como algunos, bueno, problemas. Entonces, ese trabajo que es un avance del estudiante, yo preferiría subirlo, pero luego desindexarlo porque ya sé lo que tendría que corregirle. Pero luego que le vuelvo a revisar su trabajo, aspiro a que haya corregido ello y que por lo tanto lo que esté considerado en la base de datos institucional sea el trabajo final y no el trabajo intermedio. O en Es realidad no lo sé. correcto. Ya. Sí, sí, claro. De hecho, bueno, aquí, por ejemplo, yo, digamos, y qué bueno que me consulte esta parte como para volver a ingresar a esta parte. Sí, de hecho, si, por ejemplo, sube una tesis, ¿no? Digamos, que tiene que enviar a revisión el 30 de junio, pero ya le hace retroalimentación, ok, cambia por favor esto, incluye más información al respecto, ¿no? Entonces, cuando usted vuelve a subir el documento, evidentemente va a tener el 101%, digo, el 100% o el 91% de índice de similitud, porque el documento se está comparando consigo mismo. Esto, Mm, bueno, en algunas herramientas se les llama falsos positivos, donde, bueno, pues obviamente tengo documentos que se están comparando, bueno, consigo mismo, entonces, pues no va a tener un índice de similitud correcto, ¿no? Entonces, ya. la solución es solicitarle al administrador de la cuenta que elimine el documento, a su vez se lo piden a soporte de la herramienta, y en caso de algunas herramientas, y tienen que pedir permiso a otros departamentos para poder eliminar un solo documento. En este caso, usted tiene totalmente autonomía y decir, ok, por eso esta herramienta no se pone a disposición de los alumnos, se pone únicamente a disposición de los docentes. O la modificación, la creación de carpetas o algún otro atributo únicamente se pone a disposición de los docentes para que, bueno, pues usted pueda pueda modificar todas las carpetas, bueno, pues a su consideración, indexar y desindexar versiones previas también a su determinación. Ok, ya, comprendo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Hay una consulta en el chat. Qué bueno que me dices, Moni. Sí, claro. De hecho, bueno, ahora aquí todos los documentos que fueron subidos previamente a compilación,
se pueden comparar entre sí mismos y evidentemente nos va a arrojar índices de similitud con la fuente, digamos, porque obviamente ahorita vemos esa parte más adelante, pero sí van a ver toda la procedencia de las fuentes, ¿no? Quiero decir, aquí lo sacó de la Wikipedia, lo sacó de algún sitio donde ofrecen tareas.com, donde ofrecen información respecto a este tema. Vamos a ver las fuentes. Y de igual manera, ustedes van a poder identificar que el autor y que la URL, o simplemente van a poder identificar a través de un solo icono que este trabajo contiene información de un trabajo subido por otro estudiante dentro de su institución. Entonces, sí, sí, claro, van a poder ver que todos estos documentos se están comparando con la base de datos interna de su institución. ¿Con esto resuelvo su duda? Bueno, tengo otra mano levantada. Adelante, Domingo, por favor. Hola, Celso. ¿Me escuchas? Buenos días. Sí, sí, fuerte y claro. Buenos días. Una pregunta, ¿ustedes tienen algo planeado, alguna herramienta que haga frente un poco al plagio usando textos generados con inteligencia artificial, ChatGPT, cosas así? Sí, sí, claro. De hecho, tenemos ya en versión beta el identificador de inteligencia artificial, es el Lie Detector de compilación. Entonces, de hecho, ya está la versión de prueba. Creo me parece que ya habíamos platicado una vez con ustedes respecto a ese tema. Con En caso de que Marisa, no. Ah, ok. pero Sí, solamente perfecto. con el equipo de biblioteca. Sí. Sí, no me fallaba la memoria. Entonces, sí, de hecho ya está la versión, digamos, gratuita, donde obviamente tiene una versión demo y está, de hecho, actualizado a la versión, me parece, la 4 punto y algo de ChatGPT. Quiero decir que, bueno, lo puede identificar de forma eficiente y si gustan al final de la reunión, les comparto el URL para que, bueno, puedan ir explorando. Ahorita por el momento e incluso durante junio están ya afinando los últimos detalles para lanzarla. Entonces va a estar el lanzamiento, me parece que ya a finales de junio o en la primera semana de julio, pero bueno, obviamente esta información se la haremos saber con antelación. Y sí, ya hay identificador donde puede identificar tanto inteligencia artificial como si el texto es 100% procedente de humano. Alrededor de la fiabilidad estamos por encima del 90% de fiabilidad. ¿Y esto va a estar en un plazo más largo integrado a la herramienta? Aún se desconoce el modelo comercial de cómo va a ser, pero sí, o sea, la finalidad o la principal intención es de que esta esté integrada dentro de Compilación Magister y sea, bueno, pues obviamente una de las funciones digamos, por default, ¿no? Entonces, le mentiría si le diría, sí, mire, va a estar ya como un botón amarillo ahí dentro de la plataforma, porque en realidad tampoco nosotros, es más, ni siquiera los comerciales de compilación lo saben, sino, bueno, ya es una decisión que le compete netamente a los desarrolladores de la herramienta, pero bueno, obviamente nosotros iniciaremos una campaña de comunicación previamente para decirles, ok, esta va a estar incluida dentro de la plataforma o va a ser un link adicional o la forma en cómo se va a desplegar, se los vamos a dar a conocer con tiempo de anticipación. Muchas gracias. Al contrario, un placer. ¿Alguna otra consulta? No me... Sí, sí, claro. Bueno, en este caso, si se hace en la misma evaluación, digamos, pues obviamente detectaría el plagio del estudiante que lo suba primero, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si durante la evaluación el alumno A subió su documento a las 10 de la mañana y el alumno B subió su documento a las 11 de la mañana, evidentemente, y los dos están copiados, evidentemente el que va a arrojar un índice de similitud va a ser el segundo, ¿no? Es decir, ok, este documento ya fue subido previamente a la herramienta o simplemente contiene texto que lo subió el alumno A una hora antes. Ahora, es por eso que ustedes pueden programar los análisis de similitud para alguna hora en particular o que se vayan procesando, digamos, por grupos como ustedes decían hacerlo, para que en caso de que exista un plagio entre estudiantes de la misma evaluación, obviamente lo va a ser visible una vez que haya finalizado, digamos, la recogida de documentos.
Entonces, sí es posible. Obviamente va a ser comparado dentro de la base de compilación y con eso quiero decir que si entre ellos compartieron información puntual para alimentar ese documento, usted al finalizar digamos, el periodo de evaluación o el tiempo límite en el que les permitió subir los documentos, va a poder ver que existe plagio en ambos trabajos. O sea, ambos trabajos le van a arrojar un índice de similitud en particular de esa, ya sea de ese párrafo, de ese texto o de todo el documento, y puntualmente van a decir, ok, para empezar, este párrafo ya fue subido por un alumno previamente de su institución. Entonces, bueno, lo va a identificar de una forma mucho más sencilla. Perfecto, un placer. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, si ya no hay otra consulta, pues continuamos con ya pues la parte, ya la última parte de la interpretación, la subida de documentos e interpretación. Entonces, bueno, nada más como para hacer alguna, digamos, vista breve, yo les voy a mostrar, pues, como les comentaba hace ratito con una consulta, todos los, digamos, lo que yo puedo hacer dentro de mi carpeta, donde pues bueno, ya una vez que los documentos están subidos, yo puedo decidir si este documento permanece o no indexado dentro de mi biblioteca de referencias. Y con esto, bueno, vamos a identificarlo con una palomita verde, que este documento actualmente se encuentra indexado, ¿no? Si yo únicamente le doy un solo clic, bueno, puedo sacarlo automáticamente de mi biblioteca de referencias. Entonces, como lo comentábamos hace un momentito, si subo versiones nuevas o simplemente esto es una versión anterior, las versiones posteriores ya no se van a comparar con este mismo documento. Ahora, en caso de que, bueno, yo no quiera tenerlo no, ni dentro ni fuera de mi biblioteca de referencias, si no quiero eliminar este documento, puedo hacerlo en 3 pasos. Quiero decir que de primera parte, bueno, lo desindexo de mi biblioteca de referencias, posterior lo mando a mi papelera de reciclaje. Dentro de mi papelera de reciclaje, déjeme lo recupero. eh, Dentro de mi papelera de reciclaje, bueno, este documento ya se encuentra dentro de esta parte y puedo incluso eliminarlo ya de forma definitiva de la herramienta mediante el vaciado de mi papelera de reciclaje. Obviamente aquí me lanza una segunda advertencia de que sí quiero eliminarlo y me deja saber, bueno, que esta acción ya no se puede deshacer, ¿no? Entonces, si existe algún análisis en curso o si todavía no se ha finalizado el análisis, todavía no se puede no se puede eliminar este documento, bueno, con la finalidad de que no se elimine un documento que todavía no se ha analizado y que puede arrojar algún tipo de información útiles para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues no hay mucha complejidad en la biblioteca de referencias y me voy directamente ya a la subida de documentos, ¿no? Entonces, posteriormente, creo que aquí tiene un documento que podemos subir. Bueno, yo aquí lo que voy a hacer descaradamente, voy a buscar algún tema en particular, como por ejemplo crecimiento de las plantas. Me arroja, bueno, esta parte, ¿no? Entonces, yo nada más, bueno, entro a esta parte como para que vean dónde se encuentran los principales, digamos, documentos o dónde puedo extraer la información y posteriormente, pues bueno, ya obtener algún tipo de ejemplificación para que ahorita podamos ver los análisis. Entonces, bueno, dentro de esta parte, si yo ya parametricé mi carpeta para que se hagan o se corran los análisis de forma automática, obviamente yo ya voy a tener este documento ya analizado. En caso de que no, bueno, pues obviamente yo tengo que pulsar este botón de analizar, porque en este caso en particular, bueno, pues eh, y colocamos una fecha y una hora en particular en qué momento se van a hacer los análisis. Entonces, en este documento que yo subí, bueno, pues tendría que pulsar el botón analizar para que los documentos se analicen. En algunas carpetas que ya tengo, digamos, hechas con anterioridad, pues bueno, ya los análisis ya fueron hechos, ¿no? Entonces, aquí, pues, de primera instancia yo puedo acceder a todas las, digamos, a todos los atributos de este documento, ¿no? Quiero decir, a todas las propiedades donde yo puedo ver el nombre del documento, el peso, cuándo fue subido, si se hizo a través de la interfaz, o sea, quiero decir que yo lo cargué de forma manual o si se hizo a través del Moodle o si se hizo a través de alguna, digamos, de alguna carga por parte del estudiante, cuándo se subió, si ustedes lo pueden ver, y
cuándo se depositó y cuándo se analizó, ¿no? Entonces, bueno, el número de palabras, el número de caracteres y, bueno, si contiene alguna advertencia en particular. En este caso, bueno, no hay alguna advertencia en particular, más que, bueno, obviamente es un documento que me arroja el 100% de coincidencia, ¿no? Entonces, yo aquí directamente, bueno, como les comentaba, puedo acceder al nombre del documento, al ID en caso de quererlo conocer y tengo un breve resumen de toda la información del documento. De igual manera, aquí, bueno, veo que no está indexado dentro de la biblioteca de referencias y lo que más nos importa, eh, en resumen, cuánto tiene de porcentaje de similitud. En este caso, bueno, obviamente es un texto que yo descaradamente copié de la Wikipedia, entonces evidentemente me va a arrojar el 100% de coincidencias con base a las fuentes de contraste de dónde se está comparando y finalmente, bueno, puedo ingresar al informe. Entonces, ahora, antes de irme al informe, yo aquí tengo un poquito más de información respecto al texto que compone el documento. Si este texto, bueno, pues hay, o qué porcentaje del documento se encuentra entrecomillado, si se hicieron citas de forma correcta o, bueno, de forma errónea, y si yo quiero incluso ignorar todo lo que se haga entre comillas, ¿no? Entonces, ahora, tengan en consideración que la herramienta a ustedes les ayuda a tomar la mejor decisión si esto se trata de plagio o no. Incluso si la herramienta les dice que es un 100% de plagio, pues ustedes pueden revisar exactamente dónde está basado, digamos, este criterio y pueden determinar ustedes si sí se trata de plagio o no. Entonces, bueno, ustedes, todas las modificaciones que hagan al documento se van a ver directamente impactadas dentro del porcentaje de similitud del informe. Entonces, bueno, aquí en este caso no hay texto entrecomillado, entonces yo puedo simplemente dejarlo pues así sin mover. Y si yo, por ejemplo, bueno, en la mayoría de los trabajos se solicita que se incluyan las fuentes al final del documento o en alguna parte que se citen las fuentes de donde yo, digamos, me basé para poder incluir esta información. Entonces, si las fuentes contienen información que se encuentra o hay algún grado de similitud del texto de las fuentes incluido dentro de mi trabajo. O sea, aquí, bueno, pues obviamente si el estudiante, aparte de incluir las fuentes, también copió y pegó el texto, bueno, aquí nos va a lanzar una advertencia. Y si ustedes consideran que esto pues es una práctica correcta o simplemente no es una práctica de mucha advertencia porque tiene el punto 1 o el 2% del documento, pueden incluso ignorar esta parte también, ¿no? Y obviamente pues el porcentaje bajaría. Ahora, dentro de esta parte es digamos, un elemento que a ustedes les puede servir mucho como docentes, el idioma no reconocido. Esto, bueno, pues en algunos casos nos solicitan como estudiantes colocar un mínimo de 300 palabras para hacer un trabajo, ¿no? Entonces, al estudiante a las 250, 200, es más, hasta las 280 se le acabaron las ideas y ya no tiene más texto que colocar. Entonces, en la mayoría de los casos, bueno, empiezan a llenar de texto, digamos, o nada más empiezan a colocar botones al azar para poder a completar, digamos, el número de caracteres y lo pintan en blanco para que no sea fácil de detectar. Entonces, cuando ustedes ven el documento, dicen, ok, sí, 300 palabras o 305, ¿no? No se van a poder a contar, digamos, que exactamente manualmente cuántas palabras contiene este documento, ¿no? Entonces, eh, el de compilación en este caso lo va a detectar como una lengua o como un idioma no reconocido, entonces nos va a decir, ok, el 10, 20, 30 o X porcentaje de que componen este documento es un texto no reconocido o es una lengua no reconocida. Entonces me lo va a puntualizar, me lo va a pintar en el color, en un color visible y va a decir, ok, esto se trata de una trampa, ¿no? O simplemente, bueno, pues nada más son algunas palabras, digamos, de alguna composición que no tienen mucho que ver, digamos, con el tema, ¿no? Esta parte, bueno, ustedes la determinen si es una parte, bien o mal hecha, ¿no? Entonces, bueno, de igual manera, yo a través de los tres puntos puedo volver a acceder a todas las propiedades del documento, descargar el documento original en caso de que ustedes no hayan sido quien lo subió, descargar mi certificado del análisis o descargar el informe. Ambos de estos documentos se descargan en PDF y bueno, pues ustedes ya lo pueden compartir a través de cualquier vía, ¿no? Que ustedes consideren pertinente. Entonces, bueno, ya me voy directamente al análisis, donde yo puedo ver todas las fuentes, digamos, que se están citando dentro de esta parte, ¿no? Entonces,
yo puedo ver todas mis fuentes y puedo identificar la procedencia de cada una de ellas. Como les comentaba, a través de los iconos, yo puedo identificar de dónde procede esta fuente. Obviamente aquí nada más tengo algunos, digamos, ejemplos donde dentro de este mundito, digamos que es un texto o el 100% de este texto se encontró en la web. Entonces, ahora, aquí de paso voy a responder la consulta que me había hecho anteriormente, si los documentos se comparan entre sí. De distintos estudiantes y tal vez de una misma evaluación, sí. De hecho, aquí a través de este icono, que bueno, es como un Partenón, me quiere decir que el 99% de este texto es un texto que subió otro documento, digo, otro usuario, pero dentro de mi misma institución. O sea, que lo subió otro alumno. Entonces, bueno, aquí descaradamente soy yo, porque yo mismo subí 2 veces este documento. Entonces, como pueden ver, el 99% del texto, que son 103 palabras, fueron subidas por otro usuario dentro de mi misma institución. En este caso, bueno, pues obviamente sé que soy yo, la cuenta desde la cual yo estoy procesando documentos y actualmente les estoy procesando es una cuenta de nuestra empresa, no es una cuenta institucional, entonces obviamente aquí no afecta que yo esté subiendo documentos que no son útiles, ¿no? Entonces aquí obviamente me dan como diversas opciones. Yo puedo incluso ver a través de un icono si se trata de una fuente que la detectó de otra institución de otra parte del mundo. Entonces, dentro del informe puedo ver algún, digamos, este fragmento en particular. Digo, con fines de protección de datos, tanto como ustedes para nuestros demás clientes, no se despliega todo el documento, pero si, por ejemplo, un párrafo lo detectó como plagio de una institución de México, por ejemplo, en el caso de ustedes, van a ver el párrafo el cachito del párrafo comparado con su texto y el demás texto va a venir encriptado. Ya si ustedes lo desean o si ustedes deciden que sí es un caso grave de plagio, podemos incluso ponerlos en contacto con ambas instituciones para que ustedes puedan mediar ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí yo tengo un resumen de todas las fuentes de contraste que utilizaron para, digamos, analizar este documento. Entonces, bueno, y si existe alguna fuente ignorada, ¿no? Entonces, como pueden ver, todas estas, digamos, fuentes son tanto de la web como de documentos de otro usuario. Entonces, más adelante les puedo mostrar un ejemplo rápido de cómo se despliega un documento, o más bien cómo se ve un documento con otras fuentes. Y bueno, pues ahora, yo puedo aquí agrupar las fuentes y ver que todas pertenezcan a la misma, ¿no? Aquí tengo un resumen. Ahora, si yo quiero echar un breve vistazo, fuente por fuente y parte por Ahora parte, se nos congeló Celso. sí. Celso, desde la parte que empezaste a hablar de las fuentes, hace como 2 minutitos, te perdimos. Ah, ok, perfecto. Entonces, regálame un segundo, me regreso. Todavía ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno. Sí, bueno, les decía, déjenme recuerdo qué documento fue. Ok, bueno. Voy a ingresar aquí a mi carpeta de prueba y me parece que este. Entonces, bueno, les decía que dentro de todas estas fuentes yo puedo identificar dónde está ubicada mi fuente y dónde está localizado, digamos, mi índice de similitud, ¿no? Entonces, a través de los iconos yo puedo tener un breve y rápido vistazo de dónde están estas fuentes. Entonces, bueno, como pueden ver, a través de este icono que asemeja a un Partenón, es un documento que subió otro usuario, pero dentro de la comunidad de compilación, ¿no? Dentro de todas esta base de datos que se forma a través de compilación. Esta, pues obviamente, descaradamente soy yo el usuario que está subiendo estos documentos. Entonces, bueno, aquí tengo dos distintos, digamos, dos informes distintos, ¿no? Dentro de esta parte, pues bueno, es un
Cuando yo veo un Partenón, es que está subido por otro usuario, tal vez que se creó o de otro docente, digamos. O sea, que este docente subió esta información o esta cantidad de texto que significa que tiene la similitud con un documento que bueno, también lo estoy subiendo yo. Es cuando identifico este Partenón. Cuando veo este muñequito que asemeja a un usuario, quiere decir que este documento se ha contrastado con un documento dentro de mi biblioteca de referencias. Entonces aquí habla de una versión previa o si yo quiero echar un vistazo un poquito más a profundidad, puede ser el caso que me comentaba en la duda anterior, donde tal vez dos usuarios compartieron un documento o dos alumnos de la misma evaluación se compartieron información, entonces me va a arrojar esta clase de iconos donde pues bueno, yo puedo ver como esta parte, ¿no? Entonces, ahora, si yo quiero ver de manera puntual dónde está, digamos, de dónde proceden las fuentes de contraste y ver de manera puntual el texto de dónde se está contrastando, yo puedo ingresar a mis puntos de interés y aquí ir navegando entre fuentes para saber dónde está el índice de similitud y qué tanto porcentaje se está copiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, aquí el texto, digamos, en rojo es el que me está mostrando que tiene el 100% de similitud con base a la fuente que me está mencionando y yo puedo, bueno, pues obviamente ignorar esta fuente y decir, no, pues la verdad es que no se trata de un plagio, se trata de una cita mal hecha y como les comentaba, todas las operaciones o todas las modificaciones que hagan dentro de los análisis de similitud van a impactar de manera directa al índice que está mostrando. Entonces, bueno, yo aquí no voy a ignorar esta zona, voy a ingresar, incluso puedo ingresar a las fuentes para saber si se trata de una fuente o no. Y yo puedo decir, ok, perfecto, mira, esta fue sacada de calentamiento de global.2.x que se encuentra en tal ubicación, ¿no? Entonces, yo puedo aquí navegar entre fuentes y puedo ver exactamente cómo está, digamos, la similitud de este texto en particular, de esta parte en particular. Ahora, obviamente aquí es un texto que fue copiado por completo de la Wikipedia, entonces no me va a arrojar como tanta información distinta, pero voy a ingresar a un documento que sí tenga alguna similitud distinta. Sí tengo una manita levantada. Adelante, Samantha, por favor. Ay, tengo una duda, porque en el caso que mostrabas, eso ha sido copiado y pegado. Sí, Ya. Aun cuando, por ejemplo, el estudiante diga que lo puede haber sacado de calentamientoglobal.org, si no hace la cita textual, ¿también se consideraría un plagio? Porque, de acuerdo a las normas de citaciones, a lo menos en APA, la cita textual tiene una forma de realizarse. sí, claro. Mire, como le comentaba inicialmente, antes de entrar a esta parte exacta de los, digamos, de los análisis, la herramienta le da todos los, digamos, pues ahora sí que todas las herramientas siendo redundante para que usted determine si se trata de un plagio o no, si se trata de una cita mal hecha, pero la plataforma le lanza advertencias. En este caso, bueno, pues si el alumno copió y pegó, le va a lanzar la advertencia de qué tanto porcentaje de este documento se encuentra copiado y pegado y usted determina de, ok, no, es una mala cita, entonces lo ignoro esta zona y el porcentaje de similitud baja y no se trata de un plagio. O puede decir, no, definitivamente sí fue un plagio intencionado, entonces sí se trata de un plagio, ¿no? Entonces, esta, digamos, la última decisión la tiene usted como docente. Y lo otro tengo, perdón, la última consulta porque hay otra manita Sí. levantada. ¿Hay tipos de plagio? ¿Hay como algún documento que diga este plagio? O sea, por ejemplo, que lo estaba leyendo en un documento de una universidad de Murcia que establecía los tipos de plagio. Entonces, un tipo de plagio cuando el parafraseo está un poco disfrazado, o sea, es decir, se copia y se pega un párrafo y se cambian algunos conectores, pero seguiría siendo plagio o directamente copiar y pegar, aun cuando se diga que se sacó de tal fuente, pero se copia y se pega algo que está en una web o en otro documento. Como que me cuesta, no sé si hay algún documento que permita señalar y distinguir los tipos de plagio. Porque Bueno, generalmente se habla de plagio, la ley también lo contempla como habla que está penado el plagio, pero no sé si hay como algo que diga, este es el plagio y se define en estos tipos.
Ok, Ah, sí, claro. Mire, digamos, lo que nosotros hacemos es fortalecer la política o las normativas de plagio de su institución mediante, bueno, pues una herramienta que le permita tomar la decisión correcta. Entonces, digamos que, de hecho, Compilatio sí identifica mediante la sintaxis de texto el número de fuentes incluidas dentro de un documento. Y con la sintaxis quiero decir que también puede identificar, y eso lo van a ver mediante la operación. No tengo un ejemplo ya subido con algún texto de ese tamaño, digamos, pero sí lo va a ver mediante la operación cuando algunos alumnos, como tal lo comenta, hacen una sintaxis, digo, un parafraseo del texto y mediante la sintaxis identifica con Pilacio que se trata de una coincidencia. Obviamente ya las políticas normativas dentro de su institución van a ser quien dictamine si se trata de un plagio, digamos, ya sea intencional o no intencional. Entonces, bueno, estas políticas las tiene su institución. Lo que buscamos nosotros es, digamos, fortalecer esas políticas normativas mediante, bueno, pues ya sea campañas de comunicación que vienen dentro de la plataforma. Quiero decir que usted puede descargar de forma simple algunos documentos para concientizar a los alumnos del plagio, pero al final de cuentas quien tiene la última decisión es usted como docente y principalmente su institución de acuerdo a las políticas que ellos hayan dictado de plagio. ya, muchas gracias. Al contrario, un placer. Tengo una mano levantada. Adelante, Domingo, por favor. Gracias, César. Otra pregunta. Estaba haciendo puse algunas tareas para probar cómo funcionaba. Y me parece que te referiste a esto antes, pero no me quedó muy claro. Yo puse hartos a revisar y claro, detecto fuentes, cosas, pero como el análisis es secuencial, claro, va a revisar la tarea del estudiante A, la va a agregar a las como fuente, a las referencias, después estudia al estudiante B que tenía un poco en común con A, no se actualiza que A tenía lo mismo que B, me queda que Ah, B copió, sí, claro. y A no. Sí, como le comentaba, obviamente va a ser, digamos, el primer estudiante el que suba el documento, va a ser, digamos, el que cargue con va a ser el ejemplo, ¿no? Pero, de hecho, sí debería ahí ya actualizar el informe y automáticamente, digamos, el alumno B ya va a ser ahora como que el que se esté contrastando. O sea, todos los documentos se van a estar contrastando consigo mismo en algún momento. Entonces, ahí tendría que actualizar nada más el informe y sin ningún problema debería poder visualizarlo. En caso de que no, si gusta, revisamos ese caso más puntual. Si gusta al final o en otra sesión, como usted me diga, No, podemos revisar ese. era más para entender cómo funciona. O sea, si tengo dos estudiantes que copiaron, a la larga yo mando el análisis completo y me va a decir que los dos copiaron, no solo el Sí, sí, claro. segundo que el análisis. Sí, sí, claro. De hecho, como le comentaba, ¿no? Obviamente aquí primero lo va a hacer un criterio, digamos, de la primera persona que suba. O sea, si yo subo un documento, digamos, que todos me ayudaron a complementarlo, pero yo fui el primero que lo subí, pues bueno, yo voy a ser el que esté libre de coincidencias. Todos los demás alumnos que vayan subiendo tareas conforme van avanzando, me van a arrojar, o sea, van a ser comparados contra mi documento. Entonces, los que están copiando son ellos, ¿no? Ya en algún momento, cuando yo vuelva a subir una versión más adelante de este mismo, es donde podría ya previa actualización, ya podría compararse con un documento, digamos, de una versión anterior. Pero mientras, digamos, aquí digamos, el que llega primero es el que va a ser el ejemplo, digamos, para el índice de similitud. Ya. Pero es que eso mismo que estaba preguntando, porque nosotros en general funcionamos, dejamos un plazo abierto para que los estudiantes suban sus tareas, Sí, una tarea, un informe. Y si yo, por ejemplo, digo que el trabajo es individual y uno lo sube antes que otro, yo quiero que los dos me digan, la plataforma me informe que los dos copiaron, sí, no claro. solo el segundo. O sea, eso va a suceder.
No, de primera parte sí. De hecho, como le comentaba, como todos los análisis se van a correr de forma lineal, obviamente el que llegue primero va a ser el ejemplo y los demás se van a correr. Pero una vez que los análisis de esa carpeta finalicen, se actualiza de forma automática, digamos, como todos los análisis que se subieron ya están en el sistema, se actualiza de forma automática. De hecho, usted no tendría que hacer nada y desde el primer trabajo le va a marcar índice de similitud. O sea, por ejemplo, aún así, en la primera corrida, digamos, ¿no? O en la primera visualización que usted hizo antes de subir todas las tareas posteriores. Este trabajo le arrojó un 0% de índice de similitud. Hasta aquí vamos bien. Pero este alumno pues copió del último alumno que subió la tarea, ¿no? Digamos del A al Z. Entonces el Z le copió esa tarea. Entonces, una vez que estén todos los análisis dentro de la carpeta y una vez que haya corrido todos estos, digamos, reportes de análisis, usted puede revisar el informe del primer alumno y ya se va a ver actualizado y le va a arrojar ya la coincidencia contra el último. O sea, esto nada más es únicamente para que todos los que se encuentran dentro de una carpeta, si se están analizando dentro de una misma evaluación, una vez que termine, puede hacer el refresh y se genera esta consulta de forma automática. Ya, perfecto. Muchas gracias. Al contrario. ¿Algo más? Y tengo, creo que otra mano levantada. Dígame, Samantha. Es que iba a preguntar si a veces los estudiantes cometen, bueno, voy a presumir inocencia en el sentido de que a veces cometen errores en las citaciones, bueno, porque se les pasó, a veces trabajan con más integrantes y esas cosas. Entonces, mi duda es, no sé si hay alguna herramienta gratuita que a ellos les permita hacer esta revisión antes de subir el trabajo al docente, algo que a ellos les permita decir, ya, voy a revisar lo que hemos escrito y ver si es que hay algo que se nos esté pasando. Porque una vez que nos envían el trabajo a evaluación, nosotros tenemos que guiarnos por la rúbrica, y si la rúbrica contempla que toda cita debe ser bajo norma APA, nos correspondería, si no está correctamente hecha, no cumple el criterio, ¿no? Entonces, Claro. esa duda, como algo que les sirva a ellos y como un proceso que a ellos les permita decir, ok, terminamos, lo revisamos, analizamos todo, y ahora lo subimos a algo para que nos diga qué se nos pasó. Bueno, aquí yo le doy dos puntos de vista. Por ejemplo, yo también, bueno, dentro de la maestría, cuando yo la hice, bueno, también me arrojaba como algún tipo de... Para empezar, pasaban por todos los trabajos por el Cefasign, creo que se llama el sistema antiplagio que utiliza una institución aquí en México. Entonces, no me permitiría hacer como tantos ensayos, porque al final de cuentas yo puedo, digamos, si quisiera hacer trampa, me retroalimento yo solo y puedo saber dónde estoy, digamos, como cometiendo este tipo de plagio. Entonces, pues puedo yo revisar mi trabajo y burlar al sistema. Entonces, por eso yo le recomendaría como no sugerir la utilización de herramientas como para saber dónde sí y dónde no, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, imaginemos lo que, de hecho, su pregunta de hace un momento. Si yo estoy haciendo una paráfrasis mal hecha, la herramienta lo va a identificar, entonces yo ya sé que tengo que súper mejorarla para que ya la herramienta no la detecte, ¿no? Entonces, bueno, ahora, esa es la primera, digamos, el primer criterio que yo utilizaría, ¿no? El segundo, todas las cuentas de Compilacio tienen un cierto número gratuito de créditos de Compilacio Studium. Esto quiere decir que ustedes, bueno, el administrador determina cuántos créditos se le dan a cierto número de estudiantes. Si usted, por ejemplo, quiere decir que algunos de sus estudiantes quiere darle una herramienta gratuita para que aprendan a citar, para que se retroalimenten, bueno, puede hacerlo a través de Compilacio Studium. Esto es completamente gratuito y se dan alrededor de 500 códigos, me parece, por cada institución. Usted va a tener 500 códigos dentro de su institución. Obviamente, de cuánto se le dan a cada estudiante o cuánto se le dan a qué estudiante, lo determina su administrador. Entonces, bueno, aquí a través de esta parte puede generar una cuenta gratuita, digamos, donde todos los alumnos, ay, perdóneme, donde todos los alumnos se pueden registrar de forma gratuita o algunos y pueden subir trabajos sin necesidad de ser considerados plagio para que aprendan a citar.
Pero bueno, en este caso es una herramienta que tiene también dentro de compilación. Comúnmente se le dan a investigadores o alumnos que están a cargo de investigación para que de igual manera también aprendan a cómo citar para posteriores investigaciones ya más profesionales, digamos. Pero bueno, en este caso, estas herramientas, digamos, como para la citación y la forma correcta de cómo hacerlo, pues ya estaría a cargo de, digamos, de cada uno de los docentes. Como yo le comentaba inicialmente, yo no sugeriría mucho como mostrar a los alumnos cómo hacerlas, digamos, cómo poder burlar al sistema en algún momento. Entonces, bueno, esa sería como mi percepción. Vale, gracias. Un placer. ¿Alguna otra consulta? Parece que fuiste bien clarito. Perfectísimo, Moni. Pues bueno, si no hay una consulta, no hay otra consulta. De hecho, de mi parte sería todo. De hecho, ya les mostré como toda la parte, digamos, o todos los puntos principales para poder usar la herramienta. No obstante, si tienen alguna consulta en el pasado, pueden contactar directamente a Nati, bueno, a Natasha, y con todo gusto me va a hacer saber y yo puedo resolver alguna duda. Muchas gracias, Celso. Excelente.